Hoy en el recuento, Google anuncia cambios para su plataforma de Android Things. Además, el nuevo Adobe Lightroom integrará inteligencia artificial para mejorar fotos. También hablamos de 3 videos nuevos de Samsung confirmando características del S10. Además, el scooter eléctrico de Xiaomi es hackeable. Y para terminar, te cuento de una cosa que podría pasar en Instagram y su mensajería. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté quién crees que tendrá el mejor smartphone plegable del año. Parece que la mayoría le tiene confianza a Samsung después de haber visto su primer teaser promocional. Vamos a esperar al 20 de febrero, que seguramente será la fecha cuando Samsung lo dé a conocer a todo el mundo. Asegúrate de estar suscrito por aquí. Pasemos a la primera noticia. Es bastante breve, tiene que ver con Android, pero no en su edición normal en la que usas en tu smartphone. Todo lo contrario, es una edición especial que iba enfocado a los dispositivos del Internet de las cosas. ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Háblame del Internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Que sí, si no lo sabías, es esto de que todos los dispositivos tengan conexión a internet y los puedas controlar desde tu smartphone. Así que Google había liberado este sistema operativo para poder instalarlo en todo este tipo de dispositivos, abierto al público en general. Sin embargo, parece que está haciendo algunos cambios, tratando de enfocarse a que solamente sea una plataforma para altavoces y pantallas inteligentes que funcionen con el asistente de Google. Por lo tanto, podemos concluir que Google está muy interesado en que su asistente sea en realidad el centro de todo el Internet de las cosas y ya no estará dejando esto tan abierto, aunque puedes seguir experimentando con este sistema operativo, pero ya no para fines comerciales, porque ahora podrá ser utilizado solamente con una limitación de 100 dispositivos. Vámonos a la siguiente noticia, porque Adobe ha anunciado una mejora en una nueva función de Lightroom, que como sabes es su aplicación para mejorar o para editar y revelar fotografías en RAW. Así que esta es una aplicación muy popular, pero la novedad aquí es que te va a permitir utilizar inteligencia artificial para poder aplicar algunas mejoras. Esto, por supuesto, se ve impresionante, ya que las redes neuronales son capaces de construir una imagen para mejorarla. Por ejemplo, si un semáforo no se veía tan claro o se veía más o menos cuadrado por el poco nivel de detalle, Lightroom y su inteligencia artificial va a poder ponerlo más o menos redondo, porque ha sido entrenada con más de 1000 millones de imágenes y por supuesto puede reconocer un montón de objetos. Así que definitivamente nos damos cuenta cómo la inteligencia artificial cobra más protagonismo aún en este tipo de aplicaciones que estaban muy enfocadas a que una persona se pusiera a mejorar y prácticamente definir de forma muy manual cada uno de los detalles de la imagen. Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia, que es muy destacable porque Samsung acaba de liberar 3 nuevos videos de su Galaxy S10. Sin embargo, es en su cuenta de Vietnam y son videos muy cortitos, pero que revelan algunas funciones ya de forma oficial. El primer video revela un texto que dice, entre otras palabras, algo como compartir de forma inalámbrica, y te das cuenta que se trata de la batería, así que estamos prácticamente seguros y un 99% confirmado que el Galaxy S10 tendrá una función exactamente igual a la del Huawei Mate 20 Pro, donde puedes transferir batería de forma inalámbrica a dispositivos que tengan carga inalámbrica, por supuesto. El siguiente video muestra un texto que dice que vas a poder grabar videos de forma profesional con esa cámara, y por supuesto te das cuenta cómo salen algunos otros smartphones con notch. Parece que Samsung quiere dejar muy en claro que ellos no usarán jamás este tipo de notch y de esta forma diferenciarse, y también se aprecia una buena estabilización en el Galaxy y en todos los demás que tienen notch no, así que también estamos seguros que tendrá una excelente estabilización al momento de grabar video. Y finalmente, la última característica revelada muestra un texto que dice que tiene lector de huellas ultrasónico dentro de la pantalla, y nuevamente te das cuenta cómo se diferencia con respecto a los otros smartphones, porque este no tiene notch, así que ahí luce bastante su lector de huellas dentro de la pantalla. Cada vez quedan menos días para conocer al smartphone de forma oficial, pero parece que Samsung poco a poco va a revelar
revelando algunos videos para crear más expectativa. Pasémonos a la siguiente noticia. Ahora hablamos del scooter eléctrico de Xiaomi, y es que una firma de ciberseguridad llamada Simperium ha revelado que este scooter puede ser hackeable y por lo tanto pueden controlar de forma remota cosas como la aceleración o el freno de este dispositivo, y eso por supuesto sería demasiado grave, porque si quisieran hacer como que un atentado contra una persona que va en su scooter, simplemente lo frenan y a ver a dónde va a parar. Repetimos, esto es algo bastante grave. De hecho, han subido un video demostrando cómo es que pueden controlar este dispositivo de forma remota a través del módulo de conexión Bluetooth, que es el módulo que tiene este bug que permite a un atacante conectarse al scooter sin necesidad de presentar las credenciales necesarias como para ver si es un dispositivo autorizado o no. Vamos a esperar cuánto tiempo tarda Xiaomi tal vez en lanzar alguna actualización, porque de hecho este scooter, este modelo, es el mismo que se vende en México en sus tiendas en línea y de forma oficial, y recientemente hemos visto que muchas personas están inconformes con la poca regulación que se tiene con respecto a este medio de transporte en la Ciudad de México principalmente, así que vamos a ver si Xiaomi actualiza rápido o qué es lo que pasa. Pasemos a la siguiente noticia. Es breve, sencilla y muy rápida, porque hablamos de Instagram y una nueva función que al parecer ya se está probando. Según un reporte de TechCrunch, ha dicho que varios empleados de Instagram ya están probando esta función, donde a través del navegador web en tu computadora vas a poder acceder a la sección de mensajes de Instagram, ya que en la actualidad solo puedes ver publicaciones e historias, pero ahora ya podrías también acceder a esta sección de chat de mensajes llamada Instagram Direct, si es que todavía no lo sabías. Pero por supuesto esto todavía no está disponible de forma oficial, solamente se sabe que ya está en pruebas, así que solamente queda esperar para ver si en algún momento se lanza al público en general. Yo te mantendré informado de eso, así que asegúrate de estar suscrito a este canal para no perderte de absolutamente nada. Por el momento esto ha sido todo y nos vemos la próxima.